Bueno, buenos días. Yo soy Sheila González, soy R4 de Endocrino Nutrición y Victoria y vengo a hablaros hoy sobre la nutrición artificial. Es un tema que me parece tanto muy importante como muy útil a día de hoy porque la desnutrición pues, es muy prevalente y cada vez más, por suerte, somos más conscientes todos de la importancia que tiene, la activamos más, la diagnosticamos más y sobre todo la tratamos más. Y es muy importante también para los desnutridos porque pues son pacientes en los que la nutrición es parte de su tratamiento y parte de su forma de sobrevivir muchas veces. A mí me parece muy útil porque al final son pacientes con patología de base pues, muy diversa que pueden ingresar en distintos servicios del hospital, pues todos vamos a ver a desnutridos a veces. Entonces, hablar un poquito de las complicaciones de la nutrición artificial creo que puede ser útil para todos nosotros. Vamos a empezar con la presentación. En primer lugar, haré un poquito una introducción sobre la nutrición artificial, después hablaré de las complicaciones de la nutrición enteral y la nutrición parenteral por separado y haré un poquito un resumen final con las ideas importantes para llevarnos a casa. Pues empezar introduciendo la nutrición artificial, que ya sabemos que se emplea cuando no conseguimos llegar a mantener un estado nutricional adecuado en nuestros pacientes, sobre todo mediante la alimentación oral. Las modalidades que tenemos de nutrición artificial serían la enteral y la parenteral. La nutrición enteral la utilizamos administrando los nutrientes a través del aparato digestivo en los pacientes que no podemos llegar a mantener un estado nutricional adecuado solo con alimentación oral y que además es importante que tengan un tracto gastrointestinal funcionante. En el caso de la parenteral, la administración de los nutrientes se realiza por vía intravenosa para mantener este adecuado estado nutricional cuando no lo conseguimos ni con alimentación oral ni enteral y en los que no podemos utilizar el tracto gastrointestinal. También parece importante destacar que siempre que sea posible debemos favorecer la nutrición a nivel oral o en su defecto enteral lo antes posible porque esto consigue mantener el tropismo a nivel intestinal y además es una administración nutricional más fisiológica. Ya entrando de lleno en las complicaciones de la nutrición enteral, quería hablar en primer lugar de las gastrointestinales, porque son de las más frecuentes que nos encontramos. Suelen deberse intolerancia a la alimentación, por ejemplo, con náuseas, vómitos, distensión y malestar abdominal. Son muy importantes porque son muy incómodas para el paciente y además los pacientes desarrollan un riesgo importante de neumonía aspirativa. La etiología, como en la mayoría de los casos, es multifactorial, interviene un enlentecimiento del vaciamiento gástrico y a ello se suman situaciones que favorecen el vómito, como por ejemplo la administración de quimioterapia o las pancreatitis. Para prevenirlo usamos antieméticos, también deberíamos iniciar la nutrición enteral a un ritmo que sea bajo pero tolerable para el paciente e irlo incrementando según la tolerancia hasta llegar a los requerimientos nutricionales. Normalmente lo solemos hacer por turnos de enfermería dentro del hospital. Para el manejo usamos antieméticos, deberíamos siempre valorar al paciente clínicamente para estudiar nutrición intestinal y revisar los fármacos prescritos porque muchas veces algunos pueden dar lugar a este tipo de clínica. Una vez que está establecida esta clínica, pues seguiremos el ritmo de la nutrición y podríamos iniciar procedimientos. Otra de las más frecuentes es la diarrea, por la que también se consulta mucho. Se define por deposiciones de volumen elevado, de más de 250 microgramos al día, o con una frecuencia de más de 3 veces diarias. La etiología también es multifactorial, interviene pues, muchas veces en estos pacientes que están presentes en antibióticos, procinéticos como los IBCs, y también se han demostrado en algunos estudios que la alteración de la microbiota cada vez pues, va formando también más parte de esta diarrea. Para prevenirlo, pues deberíamos usar fórmulas adecuadas de nutrición, también es muy importante el sitio de administración de la misma y el ritmo a la que la iniciamos, que no sea demasiado rápido. Los probióticos en distintos estudios, ni siquiera de forma preventiva, demostraron una mejoría, entonces debemos utilizarlos. Para manejarla una vez que aparece, deberíamos descartar la infección por Clostridium difficile mediante un cultivo de heces y la detección de la toxina. Además, podemos sustituir la fórmula de la nutrición por una que contenga fibra soluble, que es más osmótica. Podemos también cambiar la administración continua cuando el paciente se encuentre con la nutrición en bolos, disminuir el ritmo de difusión y si con esto no lo conseguimos, pues plantear suspender la nutrición enteral y iniciar una parenteral. El estreñimiento también es muy frecuente, sobre todo en ancianos que se encuentran ingresados. Se define por la escala de Bristol. En la etiología pues intervienen tanto el encamamiento, la falta de hidratación y la fiebre principalmente. Para prevenirlo usamos fórmulas de nutrición o concentración que sea adecuada al estado de hidratación, sobre todo que sean ricas en fibra insoluble. Para manejarlas deberíamos descartar siempre también clínicamente una solución intestinal y podemos administrar laxantes o enemas. Aquí quería destacar una aplicación de móvil que es muy útil, que se llama Medisonda, que utilizamos mucho en el día a día, aunque no es tan completa como las guías hospitalarias, pero nos permite saber pues, qué fármacos, sobre todo los laxantes, son compatibles con las sondas.
Y también hablan un poco en la aplicación sobre cómo administrarlo, con qué cantidad de agua habría que lavar después para evitar que precipite dentro de la sonda. Y también para mejorar este estreñimiento pues podríamos aumentar, si el estado de hidratación permite, la administración de agua libre en estos pacientes. Ya dentro de las complicaciones mecánicas, unas de las más frecuentes son las del tubo de alimentación. Por ejemplo, el sangrado tras la inserción. No es muy frecuente, pero sí que quería destacar aquí que se puede utilizar una sonda nasogástrica en pacientes con varices esofágicas, incluso con cirrosis avanzada, que puede ser un tipo de paciente desnutrido, porque no demostró aumentar el riesgo de sangrado. Pero la sonda no se debería utilizar ni en heridas faciales ni en quemados. También tenemos la complicación, que puede ser frecuente, de colocarla de forma errónea. Esto es importante porque puede dar una sensación de pulmón o una perforación esofágica. Para prevenirla, pues la sonda siempre debería ser establecida por un equipo entrenado de enfermería. Habría que comprobar que esté correctamente colocado el extremo distal en la cámara gástrica mediante una radiografía de tórax y, lo que es más importante, no iniciar nunca la alimentación hasta que esto esté comprobado. Una vez que hemos detectado que está colocada de forma errónea, pues lo único que nos queda es recolocarla. También tenemos las infecciones de las heridas, sobre todo la infección periostoma de las gastrostomías. Son bastante frecuentes, se ven mucho en la planta. Normalmente la mejor manera de prevenirlo y de tratarlo es simplemente con la higiene de la zona. A veces usamos antibióticos locales y en algunos pacientes pues, muy seleccionados, inmunodeprimidos, oncológicos, a veces usamos antibióticos profilácticos, aunque esto la verdad es que no es tampoco muy frecuente. Las infecciones de las heridas más graves pues, son raras y suelen ocurrir más en abordajes quirúrgicos. Las dos últimas complicaciones del tubo de la alimentación serían la migración del estómago a la parte interna del estómago, pues ocurre con las gastrostomías. Para ello deberíamos evitar la tensión excesiva del tubo y tirar el estómago generalmente al menos cada 2 días. Y una de las más frecuentes, que ocurre mucho en las plantas y también a nivel extrahospitalario, es la obstrucción del tubo de alimentación de la sonda. Suele ocurrir con una higiene deficiente, normalmente por la falta de lavados tras la alimentación. También puede ocurrir con la administración de medicación que no sea compatible, que puede precipitar y ocluir la sonda. De ahí la importancia de las aplicaciones como Medisonda, que nos enseñan un poco cómo administrar estas medicaciones para que no ocurran. Para prevenirlos son vitales los lavados, que hay que realizar antes y después de la nutrición y los fármacos. La cantidad depende un poquito del tipo de sonda. Y en pacientes que tienen sondas de forma profiláctica que no están utilizando, pues siempre hay que asegurar 3 o 4 lavados al día para que no se obstruya. Y una vez que detectamos que está obstruida, pues siempre deberíamos intentar hacer alguna desobstrucción antes de recambiarla. Os dejo por aquí esta pauta, que es la pauta de desobstrucción que usan nuestras enfermeras de nutrición, en la que utilizan tanto prión como bicarbonato, haciendo una mezcla con agua templada. Nos preguntan mucho por las bebidas de Coca-Cola, si se podrían utilizar. En principio no sería lo ideal, porque puede dar lugar a gases y nos gusta más utilizar esta mezcla, que me parece que es bastante útil y que muchas veces funciona. Y ya dentro de la última complicación mecánica sería la aspiración. Es una complicación bastante grave, ocurre pues, hasta en el 4% de los pacientes que tenemos enteral. Muchas veces en la UCI, en pacientes ventilados que tienen microaspiraciones silentes que no son clínicamente detectables. Dentro de la etiología, pues hay factores de riesgo que están muy establecidos, como por ejemplo pacientes que tienen periodo cognitivo, reflujo, la posición supina, la disminución de nivel de conciencia. En la clínica nos encontraremos un paciente con disnea, taquipnea, taquicardia, fiebre, ruidos respiratorios y desnaturalización. Son pacientes que están graves y en los que la prevención es prioritaria, porque podemos elevar el cabecero de la cama a 30-45 grados durante la administración de la alimentación, o tanto como tolere el paciente, incluso si podemos que se nutra sentado, como sería lo lógico, porque esto ha demostrado prevenir la aspiración, aunque no ha demostrado reducir la incidencia de neumonía clínicamente significativa. También en la UCI, en algunos pacientes se ha intentado pues, medir el volumen residual gástrico, se hace de forma muy seleccionada, pero se ha visto que cuando hay un volumen residual gástrico mayor de 200 mililitros en 2 medidas consecutivas, pues deberíamos enlentecer o estopar la nutrición porque tiene un alto riesgo de aspiración. Los profinéticos en estos pacientes, al igual que en la diarrea, pues no han demostrado prevenir la aspiración y por tanto no solemos utilizarlos. También lo que podemos hacer es valorar la nutrición a nivel un poquito más avanzado. Podemos pasar de la zona gástrica a la zona yeyunal para intentar disminuir el riesgo de esta aspiración. Pero una vez que aparece, pues lo único que nos queda es manejarlo, pues un manejo de la neumonía por aspiración. Ahora voy a hablar un poquito de las complicaciones metabólicas que son comunes a ambos tipos de nutrición. Por un lado tenemos las agudas, cuando se ven un déficit de nutrientes, por ejemplo, la hipoglucemia es bastante frecuente y ocurre por cambios en la secreción y la sensibilidad de la insulina, o cuando de repente topamos una infusión que tiene una alta concentración de glucosa.
También tenemos la hipofosfatemia, la hipopotasemia y la hipertiamina, que suelen ocurrir en el contexto de un síndrome de realimentación, del que hablaré un poquito más adelante porque es muy importante, que ocurre cuando estos iones se introducen en las células para procesos de utilización energética de los nutrientes que estamos aportando a los pacientes. La evidencia de tiamina es la que es más prevenible porque solemos utilizar pues, la tiamina la suplementamos para evitar que aparezca la cefalopatía de Wernicke. Debidas al exceso de nutrientes, una de las más importantes y más prevalentes es la hiperglucemia. Normalmente lo que podemos hacer con ella es limitar la infusión de glucosa en la nutrición y cribarla realizando pues, glucemia capilar cada 6 horas en pacientes que tengan una nutrición continua o antes de cada toma en caso de una nutrición en bolos. Una vez que la detectamos, que se define por pues, glucemia de 150, 180 o mayores en forma repetida, lo que tenemos que hacer es añadir insulina a la bolsa de nutrición parenteral a la una unidad por cada 10 gramos de glucosa o añadir insulina subcutánea al tratamiento de pacientes en caso de que estén con nutrición enteral. Cada día vamos ajustando las necesidades, añadiendo 2/3 de la insulina correctora que hayamos administrado en las últimas 24 horas normalmente. Otras complicaciones que son menos frecuentes, pero que quería mencionar, es la hipertrigliceridemia, que está más relacionada con la sobrenutrición por lípidos, en las que podemos incluso ciclar la mezcla, que consiste en administrar la nutrición en periodos más cortos de tiempo, y la hiperacidemia, que está más relacionada con la administración de proteínas. Son mucho menos frecuentes, pero bueno, también están ahí, entonces quería mencionarlas. Y luego tenemos la subhidratación, que es por la administración excesiva de agua. Entonces, esto puede dar lugar a una insuficiencia cardíaca y además a una ganancia de peso en nuestros pacientes. Lo más importante en las complicaciones metabólicas es prevenirlo. Nosotros en la planta hacemos controles periódicos analíticos, solemos obtener una analítica inicial para detectar estos déficits y ajustar los requerimientos y posteriormente pues, suele ser suficiente con un control bisemanal, incluso semanal, y en pacientes que ya tengan nutrición domiciliaria, sobre todo parenteral, que estén muy estables, pues los controles podemos espaciarlos bastante. Además, pues con ayuda de nuestras enfermeras de nutrición, hacemos balances hídricos lo más estrictamente posibles que podemos, conjuntamente con las enfermeras de las plantas, diarios para ir ajustando sobre todo pues, el tema de la hidratación. Dentro de las metabólicas también hay complicaciones crónicas de las que pues, no vemos tanto, pero tenemos que saber que están ahí. Son, por ejemplo, alteraciones hepáticas, están relacionadas con la sobrenutrición, sobre todo de glucosa, y las corregimos pues siempre ajustándonos a los requerimientos de los pacientes sin aportarles un exceso de energía, digamos. También la colelitiasis y la colestesalitiásica, que ocurre porque no hay un estímulo para esta formación de bilis, y ahí, por ejemplo, pues, la importancia de administrar precozmente y lo antes que se pueda o alimentación oral o enteral en lugar de parenteral. Y también pueden aparecer a largo plazo pues, ya enfermedades o enfermedades no enfermas. Hablando un poquito del síndrome de realimentación, me parece importante incluirlo porque es una condición potencialmente mortal que ocurre cuando hay cambios rápidos en los líquidos electrolitos en pacientes que son desnutridos muy graves y reciben alimentación de cualquier tipo, tanto oral, enteral como parenteral. Inicialmente es un síndrome que fue descrito en personas liberadas de campos de concentración tras la Segunda Guerra Mundial, que estaban muy desnutridos, y es una patología que no es infrecuente, ocurre solo en un 30% de los pacientes, pero es muy dependiente del tipo de paciente. Hay factores de riesgo establecidos como ser anciano, oncológico o tener un trastorno de la conducta alimentaria. Solo ocurre en los primeros días y, por ejemplo, en pacientes que asocian diarrea, vómitos o fístulas con pérdida de electrolitos, pues el riesgo es aún mayor de ocurrir. Ocurre por una reacción anabólica, por estos iones que se introducen en las células para utilizar los nutrientes que aportamos con un déficit brusco en la sangre y claro, la clínica también está en relación al déficit de estos iones. Normalmente hay un déficit de función neuromuscular que puede llegar a dar lugar incluso a convulsiones, a fallo respiratorio, empiezan a aparecer arritmias y fallo cardíaco y sobre todo temas de insuficiencia cardíaca son un poco a veces por lo que lo detectamos. En el caso del déficit de tiamina nos da la encefalopatía de Wernicke. Para el diagnóstico bastaría simplemente con la clínica del paciente y ver estos déficits en la analítica y prevenirlo me parece lo más importante. En estos pacientes tiene que anticipar el riesgo y prevenir siempre ante la sospecha. Tenemos que suplir los déficits y aumentar el volumen energético muy lentamente. Además, la suplementación empírica está aceptada por algunos grupos, principalmente de tiamina, pero también de iones. En mi experiencia esto a mí siempre me ha sonado que era algo muy extraño, pero es verdad que yo ya en la planta he visto un síndrome de realimentación en pues, una paciente que cumplía con estos factores de riesgo, era anciana, era oncológica. En principio tenía nutrición enteral domiciliaria, pero bueno, nuestra sospecha es que no se la administraba y aunque iniciamos lentamente la reposición nutricional y suplimos los déficits, pues no fue suficiente y a las 48 o 72 horas nos avisaron porque había ganado 9 kilos de peso.
que era prácticamente líquido que había ido acumulando por síndrome de realimentación. Empezó con una clínica de insuficiencia cardíaca y bueno, tuvimos que tratarlo reduciendo al mínimo la nutrición y supliendo los déficits y utilizando diuréticos. Es verdad que poco a poco la paciente mejoró, pero bueno, finalmente falleció por complicaciones en relación al cáncer. Lo que quería destacar de aquí es que ante la duda siempre debemos prevenirlo, es decir, ante la duda estos pacientes fallecen, es importante que el síndrome de realimentación siempre lo tengamos en mente. Ya dentro de las complicaciones de la nutrición parenteral como tal, pues una de las más importantes, que seguro que habréis visto todos en algún momento, son las complicaciones infecciosas en relación al catéter. Como necesitamos un catéter para administrar la nutrición, pues hay que tener siempre en cuenta que las infecciones de este pueden aparecer y son infecciones realmente bastante graves. Se asocia mucho a una mala higiene de los catéteres, a la colocación de forma urgente, a un catéter de larga duración y cuando hay una enfermedad grave. Para diagnosticarlo, tenemos que sospecharlo en pacientes que empiecen con fiebre, tiritona o hipotensión y un catéter se haya colocado en las últimas 48 horas. Pero es importante siempre descartar otras fuentes de infección potenciales. Cuando estos pacientes, por ejemplo, llegan a urgencias y tenemos un contexto de sospecha, debemos obtener hemocultivos. Normalmente lo que decimos es que habría que extraer 2 pares periféricos, uno de cada brazo, después cultivar un hemocultivo que se extraiga del catéter de sospecha y la punta de este catéter. Y después iniciaríamos la bioterapia empírica. Para el manejo, una de las cosas más importantes es que no debemos de entrada retirar el catéter. Tenemos que valorar siempre las situaciones en las que es imprescindible retirar el catéter. Esto ocurre en estas que veis por aquí, que serían la sepsis en inestabilidad hemodinámica del paciente, cuando hay una endocarditis concomitante, una tromboflebitis supurativa, cuando hay un embolismo, cuando hay una bacteriemia persistente, las 72 horas de antibioterapia adecuada, cuando el catéter que se infecta es tunelizado o se trata de un reservorio, o cuando el patógeno que ha infectado tiene una alta virulencia, porque hay una baja probabilidad de que responda a los antibióticos. En caso de que no nos encontremos en ninguna de estas situaciones en las que tengamos que quitar el catéter, lo que haríamos sería parar la infusión de nutrición, sellar la vía con heparina y tapar el extremo de forma estéril y administrar en el brazo contralateral durante 24-48 horas solo su nutrición parenteral, esperando a dar tiempo a que el microorganismo o el patógeno crezca en el hemocultivo. Durante este tiempo no confirmamos la infección, podemos iniciar la nutrición con el mismo catéter. Y si durante este tiempo se vuelve a alta sospecha o el paciente se deteriora, pues en este momento es cuando decidiremos retirar el catéter. En todo momento el paciente tiene que estar cubierto por antibioterapia empírica sistémica. Una vez que confirmamos la infección, cuando sabemos que fue un patógeno muy virulento, tenga una alta tasa de complicación orgánica o dificultad para ser erradicado, deberíamos retirar el catéter. En caso contrario, los no tunelizados también tendremos que retirarlos, pero los tunelizados tendemos a utilizar una terapia que es la terapia de rescate de bloqueo antibiótico, además del antibiótico sistémico, que consiste en introducir una solución muy concentrada de antibiótico por la luz del catéter para lograr que tenga un nivel bastante alto que consiga tratar la infección de forma local. Se administra durante 7 o 10 días y es una terapia que es muy útil en circunstancias en las que pues, no queremos perder ese catéter de ninguna manera, queremos no reemplazarlo. Por ejemplo, en pacientes con una nutrición parenteral domiciliaria, porque son pacientes que necesitan esta nutrición todos los días para sobrevivir. Esta terapia no se puede utilizar en nutrición continua porque no damos tiempo a que el antibiótico se encuentre en la luz pues lo suficiente para que podamos tratarlo de forma efectiva y no deberíamos usarlo pues, en ningún caso en pacientes en los que tengan estas condiciones que justifican la extracción del catéter. Si han pasado 72 horas y el paciente permanece sintomático a pesar de iniciar la terapia o los hemocultivos continuados positivos, pues así que no nos quedaría otra que retirar el catéter. Para volver a colocarlo, idealmente los pacientes que lo requieran a largo plazo, pues deben estar hemodinámicamente estables con hemocultivos negativos durante al menos 48-72 horas y asintomáticos. Y luego hay que destacar el caso de la colonización del catéter. Esto ocurre cuando los hemocultivos que se han extraído por el catéter son positivos, pero los periféricos son negativos. En este caso, habría que hacer un seguimiento estrecho del caso manteniendo el catéter. Y si a pesar de ello no hay mejoría, podemos realizar la terapia de bloqueo de rescate antibiótico sin antibiótico sistémico, porque no sería una infección, o retirar el catéter. Para prevenirlo, pues como siempre, lo más importante que sea colocado por equipos expertos, que sea guiado por ecografía y las precauciones de higiene, que al final es lo básico que tenemos que mantener siempre. Tampoco se recomienda en ningún estudio usar antibióticos de forma profiláctica, pero sí que podemos valorar el uso de soluciones antisépticas como el tauroloque en pacientes que tengan antecedentes de infección por catéter. Y por último, dentro de las complicaciones de la nutrición parenteral tendríamos las complicaciones mecánicas, normalmente asociadas al acceso venoso del catéter. Pues el catéter puede migrar, puede colocarse de manera errónea. Normalmente se suele colocar la vena yugular interna derecha por la anatomía, pero es variable según lo que pues, la circulación que tengamos disponible en cada paciente. También son catéteres que se pueden obstruir normalmente por precipitación de medicación, como en las sondas. Y también podemos tener catéteres que se trombosen o que den lugar a un tromboembolismo venoso periférico. Es bastante frecuente
nos encontramos con un paciente que tenga un edema y dolor de la extremidad en la que tenga colocado el catéter. Podemos diagnosticarlo con un ecodoppler y prevenirlo, sobre todo en pacientes seleccionados de alto riesgo trombótico, como los oncológicos, los que tienen una trombosis previa, están en la UCI y tienen una infección grave, en los que podemos utilizar heparina a dosis profiláctica. Para el manejo podemos usar pues, tanto anticoagulantes o fibrinolíticos y también saber que no recomendamos la entrada a la extracción del catéter a no ser que la terapia no sea eficaz. Entonces, resumiendo un poquito las complicaciones y lo que quería destacar de cada una de ellas, dentro de la nutrición enteral, las gastrointestinales por su frecuencia, la influencia de la alimentación y la diarrea. Dentro de las mecánicas, la colocación errónea de la sonda, en la que siempre tenemos que acordarnos de realizar esa radiografía para ver que esté bien colocado antes de iniciar la nutrición. La pauta de desobstrucción, que me parece muy útil porque la verdad es que la obstrucción de las sondas es muy frecuente. Y en la aspiración, pues acordarnos siempre de ese paciente anciano con fiebre que se desatura, que tiene menos secreciones audibles y la importancia de la elevación del cabecero de la cama siempre es la administración de la nutrición, que nunca debería ser estando tumbado. Las metabólicas que son comunes, pues por su frecuencia, tanto la hiperglucemia como el síndrome de alimentación, más por su importancia realmente. Y dentro de la nutrición parenteral, pues las infecciosas, pues saber cuándo extraer los hemocultivos, cómo hacerlo bien, saber siempre que la bioterapia pues, hay que iniciarla desde el principio y valorar las situaciones en las que se precise la retirada. Dentro de las mecánicas, pues son muy variables todas las que nos podemos encontrar. Tanto de la nutrición enteral como la nutrición parenteral, saber que pues, son prevenibles, lo que os he comentado, que si está guiado por eco, tenemos buena higiene de manos, higiene de sondas y de las vías, y realizamos analíticas, controles periódicos con el balance hídrico, en principio disminuimos prácticamente al mínimo el hecho de que pueda ocurrir algún tipo de complicación. Estos son un poco los manuales y los estudios en los que me he basado para hacer la charla. Y nada, muchísimas gracias a todos por sacar un ratito de la mañana para ver esta sesión y nada, quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta.